lo hacemos en esta hermosa Casa de la Cultura, un centro cultural Kirchner, el más grande del país, pero también de toda la región, el más grande de América Latina, a quien agradecemos. Las autoridades nos permiten hacer este evento aquí con la presencia de todos ustedes. Y no es casual que arranquemos la actividad el 6 de octubre, porque justamente un día como hoy, pero hace 80 años, nacía Ernesto Laclau. Era 1935 y queremos aprovechar para rendir homenaje, para celebrar su vida, su obra y sobre todo el compromiso con la lucha, con los anhelos del pueblo. Toda la obra la vamos a tratar de transcurrir en estos 3 días, 6, 7 y 8 de octubre, aquí por la tarde en el Centro Cultural Kirchner. Recordemos que algunos de los temas, los ejes centrales que utilizó, que analizó y que disparó como eje de debate Ernesto Laclau tienen que ver con el pueblo, la política, con el populismo, las izquierdas nacionales, patria, revolución, democracia, hegemonía, algunos de los ejes por los cuales también vamos a tratar. El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, junto a la familia y junto a colegas de Ernesto Laclau, quisieron rendir este homenaje merecido. Si bien se nos fue en abril del año pasado, nos deja toda la extensa y magnífica obra, el trabajo, el compromiso. En mayo pasado en Francia ya le rindieron un homenaje. En el próximo mes de diciembre en Londres habrá otro homenaje, pero que sea el Estado Nacional quien rinda un homenaje a Laclau es para destacar y que sea en este lugar de cultura donde se puede manifestar a través de las diferentes expresiones toda la cultura de nuestra República Argentina. Recordemos que además de los textos, de los análisis, de las charlas, de los debates que generó Ernesto Laclau, también tenemos que hablar del compromiso, la lucha, el activismo. Allí por la década del 50, después del golpe de Estado del 55, fue ayudante del sociólogo Gino Germani. También fue uno de los impulsores para la creación de la Cátedra Historia Social de la Facultad de Filosofía y Letras. Y si hablamos de Filo, no podemos olvidar una de las frases, porque allí en la calle Viamonte él dijo, en los primeros años de los 60, que ahí es donde todo comenzó, y vaya que siguió creciendo, y que llegó a otras latitudes, porque en el 69 se instaló en el Reino Unido para trabajar con Eric Hobsbawm y se instaló, y después se doctoró en la Universidad de Essex, y a través de allí tuvo el reconocimiento, el prestigio que llevó a nuestra República Argentina a lo más alto. Recordemos que uno de sus textos, hablamos de hegemonía y estrategia socialista, fue uno de los textos que más traducciones tuvo, incluso hasta casi todos los países en Europa, pero también hasta Asia llegó, hasta el japonés, hasta el coreano. Fíjense la importancia, el reconocimiento. Y tal vez en nuestra región, por el contexto político y la vida social de nuestra región, en el año 2005, con la razón populista, es donde empezó a tener presencia ese debate más allá de los foros académicos y los eventos universitarios. Allí en América Latina ya se instalaba hace 10 años esa importancia, uno de los filósofos tal vez el más destacado de Argentina y también de toda la región. Él creó y fue director de la revista Debates y Combates, que también está presente en esta actividad. Recordemos que estamos gracias a ARSAT, estamos en vivo a través de una señal streaming de la televisión pública, stvpublica.com.ar, y también en otra página que los invitamos a que visiten, es foros.cultura.gov.ar. Allí tienen todas las actividades que se vienen realizando desde el año 2014 a través de esta Secretaría, a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Todos los foros, desde Emancipación e Igualdad hasta los foros por una nueva independencia, que recorrieron diferentes puntos de la República Argentina, porque si hay algo que hizo este Ministerio y la Secretaría en particular es generar espacios de debate, pero espacios federales, salir de la capital y tratar de recorrer toda la República Argentina. Estamos en vivo, les decíamos, a través de esas dos señales. Gracias a ARSAT 1, porque ARSAT 2 está todavía en camino a su lugar definitivo. Los invitamos a que participen, quienes están mirándonos en la señal a través de una etiqueta o un hashtag, es numeral El Pueblo y la Política. Le agradecemos a las autoridades de la televisión pública, de radio y televisión, a Tristán Bauer, a Martín Bonavetti, directivo también de la televisión, porque este viernes a las 10 de la noche vamos a hacer un programa especial
con un compilado, un resumen bastante apretado de las exposiciones y las actividades de estos 3 días. A ustedes muchas gracias por estar aquí, por supuesto, por apropiarse de los espacios que se crean desde la Secretaría y desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Y vamos a comenzar con las palabras entonces de Chantal Mouffe, quien recordemos es profesora de Teoría Política de la Universidad de Westminster en Londres. También inició con Ernesto Laclau, recordemos, esa corriente filosófica llamada posmarxismo. Es autora del Retorno de lo político, la paradoja democrática, En torno a lo político y con Ernesto Laclau, Hegemonía y Estrategia Socialista. Y también coautora de Construir Pueblo junto a Íñigo Errejón. Lo cambian el orden. Perfecto. Entonces, las primeras palabras serán de la ministra de la Nación, Teresa Parodi. Hola. Como Ricardo es minoría en la mesa, no le quedó otra que decir que sí. Entre las dos decidimos que en realidad yo quería darle la bienvenida, o sea que me tocaba a mí hablar primero. Quería decirles que, bueno, que creo que es importantísimo homenajear a alguien tan importante como Ernesto Laclau a partir de pensar, de seguir pensando su obra. Creo que él supo escuchar a las grandes tradiciones populares latinoamericanas y puso sobre la mesa un debate central sobre el populismo, rompiendo justamente con los prejuicios que se tenían sobre él. Creo que es un intelectual decisivo a la hora de pensar la política en este tiempo que atravesamos y que nos ha dejado herramientas poderosísimas para hacer análisis concretos y para seguir profundizando en estas políticas de transformación que viven nuestros países, los países latinoamericanos, también otros países del mundo. Creo que La razón populista ha sido un libro que se salió de lo meramente académico y fue muy masivo y tuvimos la posibilidad de leerlo y de comprender un montón de situaciones reales que estábamos atravesando como país en un momento muy importante de nuestra historia. La verdad es que yo puedo hablar de él solamente como lectora y puedo decir lo tremendamente definitivo que ha sido para mí profundizar en sus textos. Quiero decir que también la Secretaría de Ricardo Foster ha cumplido largamente con su objetivo de generar estos espacios extraordinarios, estos foros federales en donde hemos pensado la Argentina que vivimos hoy, esta Argentina transformada, y de donde hemos también salido con propuestas y renovados, y hemos podido, digamos, charlar y dialogar con grandes personalidades que han venido a pensar con nosotros este tiempo que nos toca vivir. Creo que somos privilegiados por este tiempo que nos toca vivir. Y desde este lugar digo que además, Ricardo, hoy en este espacio que los dos decíamos al subir, qué maravilloso espacio que fue pensado por Néstor Kirchner como parte de este proyecto político, un espacio de inclusión, un espacio donde el pueblo se sienta en su casa, abierto para el pueblo, palabra hermosa, maravillosa, que también tuvo un lugar central en el pensamiento de Laclau. Creo que esos nadie, como decía Eduardo Galeano, que no tienen nombre sino número, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no hacen arte sino artesanía, dicho casi tan fuertemente por Eduardo Galeano. Bueno, esos nadie aquí tienen nombre y apellido, son protagonistas de la historia, entran a este lugar, saben lo que vienen a buscar, porque vienen a buscarse a sí mismos. Es necesario que tengamos conciencia de esto. Este lugar se abrió para que el pueblo argentino, Latinoamérica entera, tengan una vidriera enorme de donde potenciar un pensamiento, un modo de vivir, un modo de ser soberanos, independientes y tener nombre propio cuando hablamos como país. Por eso, bienvenidos a esta casa. Bienvenido a este foro que no es más que la continuidad de estos otros foros, estos otros espacios de la nueva independencia, de la emancipación y la igualdad. Espacios absolutamente necesarios. Creo que es una sana costumbre la que hemos adquirido con la Secretaría de Ricardo Foster y que estamos siempre esperando ávidos los próximos espacios donde seguir discutiendo y donde seguir pensando esta Latinoamérica en la que queremos vivir y seguir viviendo. Muchas gracias, bienvenidos y bueno, esta es la casa de todos.
Sí, ¿querés este? Ah, no, claro. No, ese no anda. Cambio de acá, voy para acá. ¿Este está? Sí. Listo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Teresa Parodi, nuestra ministra, Chantal Mouffe, con quien fuimos pensando trabajosamente este homenaje a Ernesto Laclau. Bienvenidos a los invitados que vienen de distintos países, de América Latina y también de Europa. Gracias a la Secretaría, a sus miembros, a todos los que trabajaron para que fuera posible estar aquí. Gracias al Centro Cultural Kirchner, ya lo señaló Teresa, este es un lugar magnífico, es un lugar de soberanía cultural, es un lugar de libertad y también es un lugar de acceso público. Si algo ha caracterizado el camino recorrido a lo largo de estos 12 años, es transformar una sociedad profundamente desigual en una sociedad que sea cada vez más inclusiva. Y creo que esto tiene que ver, sin ninguna duda, con el pensamiento de Ernesto Laclau, tiene que ver con su obra, tiene que ver también con su poderosa imaginación, con sus ilusiones, con los sueños políticos que atravesaron su reflexión. Y la verdad es que cuando surgió la idea con Chantal, con Natalia, con Paula, la idea de hacerle un homenaje a Ernesto, hoy hubiera cumplido 80 años, creo que en el camino recorrido desde que se creó el Ministerio de Cultura y un poco después la Secretaría, en el camino recorrido creo que haber llegado a este mes tan significativo como es octubre en la historia de los argentinos y seguramente para el futuro de los argentinos, y que en este mes, en este contexto, organicemos un homenaje que es un espacio no para simplemente recorrer una obra como quien recorre algo que ha quedado a nuestras espaldas, sino para discutir, pensar en común, debatir ideas, confrontar creativamente con la obra, con los recursos teóricos, con el lenguaje de Laclau. Creo que era el núcleo, el centro de lo que estábamos pensando, de lo que estábamos imaginando, un espacio de encuentro, de diálogo, de hospitalidad de las ideas. Porque si hay algo, me parece, que atraviesa la obra de Ernesto, y yo hablaré después cuando me toque un poco más sobre eso, me parece que tiene que ver con una concepción también del debate de ideas, pero del debate que es hospitalario y que acepta también en su interior la disputa, la diversidad, lo agonístico de la construcción política. Por eso creo que estar todos aquí y a lo largo de 3 jornadas escuchándonos, participando, cerrando en parte un camino recorrido para seguir abriendo nuevas perspectivas, creo que tiene que ver con el espíritu, insisto, con el espíritu que ha constituido la experiencia que hemos ido desplegando con Teresa y con el resto de las personas que trabajan en el Ministerio, con esta perspectiva de cruzar distintas expresiones de la vida colectiva. Para nosotros, política y cultura se juntan, discuten entre sí. Para nosotros, filosofía y poesía, música y literatura, plástica e ideología están absolutamente combinadas en nuestra mirada como ministerio, que a su vez también incluye una mirada profundamente federal. Este homenaje lo hacemos aquí en Buenos Aires, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, pero seguramente también lo hubiéramos podido hacer en otros puntos de la República. La obra de Ernesto es una obra muy leída, muy discutida y por suerte, yo diría, sobre todo en la última década, ha sido muy, muy debatida en la Argentina. Ustedes saben que los argentinos no somos muy fáciles para aquellos que han recorrido su experiencia y han construido su carrera fuera del país. No somos fáciles para reconocer. La obra de Ernesto quizás tardó un tiempo para ser reconocida entre nosotros cuando ya había recorrido, sin ninguna duda, ese otro camino de reconocimiento internacional. Pero creo que a veces hay tiempos justos, momentos únicos, situaciones extraordinarias que permiten que algo se vuelva más legible, que tenga un impacto más directo, más profundo
y fundamentalmente atravesado también por las demandas y las necesidades políticas. Creo que en estos años ha habido y se han construido lectores de Ernesto Laclau que han sentido en la Argentina y en todo el continente latinoamericano que en la fecundidad de sus ideas está también la cristalización que se ha venido dando en los proyectos políticos emancipatorios, populares, democráticos, que han surgido desde finales del siglo pasado con Hugo Chávez, a que Ernesto lo leyó, lo comprendió y también tuvo una visión clara del rol de Hugo Chávez en esta historia latinoamericana, de la misma manera que también la tuvo con Rafael Correa, Evo Morales, sin ninguna duda con Néstor y Cristina Kirchner. Me parece entonces que estar aquí construyendo este homenaje que, insisto, es una discusión, es una conversación con Ernesto Laclau, es conversar con él, es volver a abrir sus libros, volver a escucharlo, volver a discutir entre nosotros. Si hay que discutir intensamente, lo haremos. Escucharemos lo que tengan que decir los amigos que vienen del otro lado del Océano Atlántico, de Italia, de España, de Alemania, de Grecia. Escucharemos también quienes vienen de Argentina, de Chile. Trataremos de darle a este homenaje lo que es, me parece, lo mejor que podemos dar, la plena libertad para pensar en común. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy Ernesto hubiera cumplido 80 años. 2015 iba a ser un año importante para nosotros en muchos sentidos. Era 30 años de, bueno, los 80 años de Ernesto, 30 años de publicación de Hegemonía y Estrategia Socialista, y también en tono más personal, el 1 de mayo hubiéramos cumplido 40 años de vida en común. Bueno, no pudo ser, evidentemente me duele, pero para mí es una... Pero para mí es una consolación que seamos reunidos hoy, acá, en Buenos Aires, para celebrar su cumpleaños, sin él, pero con la presencia de familiares, de amigos, de discípulos, de estudiantes y de mucha gente que no lo ha conocido, pero que ha sido influenciada por su pensamiento. Para mí realmente es muy importante ese día y ese evento. Y agradezco al Ministerio de Cultura, a Ricardo Foster y a su equipo, particularmente a Juliana Mesa, por haberme ayudado en organizar ese evento. Y debo decir que es muy grato para mí que tenga lugar en el Centro Cultural Kirchner. Es muy simbólico, porque evidentemente Ernesto se identificaba muchísimo con el kirchnerismo. Entonces, realmente es el sitio ideal para tener ese homenaje. Yo quiero insistir que no se trata de un coloquio académico, sino de una celebración de la vida de Ernesto con su relación privilegiada entre el pensamiento teórico y la práctica política. Relación que se manifiesta en la diversidad de personas que van a intervenir en esos 3 días, que vienen de diferentes campos, gente más política, más teórica, más activista. Vamos a oír una gran cantidad de voces distintas y eso realmente es al centro de ese evento. No es un coloquio académico para discutir de las obras teóricas de Ernesto. De ese tipo de homenajes ha habido y va a haber todavía mucho, pero hoy, en esas circunstancias de sus cumpleaños, es una cosa muy distinta que lo que queremos hacer. Vamos a empezar por una presentación de debates y combates. Eso era algo muy importante, ese proyecto para Ernesto, y por eso es que quisiera decir algo al respecto. Como lo recuerdo en un breve texto que escribí de introducción a ese número especial, porque en realidad lo que se va a presentar es un número especial dedicado a la memoria de Ernesto Laclau. Es el número 9 de Debates y Combates. Y escribí un texto para la introducción en la cual yo recuerdo que para Ernesto realmente fue la llegada de Debates y Combates, el hecho de que ha podido funcionar, fue
fue la realización de una ilusión que lo hubiera tenido mucho tiempo. Desde que nosotros estuvimos juntos, él siempre hablaba, tenemos que crear una revista, era algo que para él era realmente muy importante. Él había guardado de sus días en Argentina cuando era redactor en jefe del periódico Lucha Obrera, esa dimensión de querer de interesarse, digamos, por la actividad periodística de tipo militante, y eso le hacía falta realmente en Inglaterra. En realidad, él trató varias veces de ver si no se podía hacer algo, pero bueno, no funcionó, y entonces se dedicó no solamente a la vida teórica intelectual, porque en realidad toda esa vena pedagógica que tenía Ernesto y que él quería justamente desarrollar en una revista, él la dedicó a sus estudiantes. Y en la Universidad de Essex, él creó ese programa de Ideology in Discourse Analysis, y después el Center for Theoretical Studies, que fue realmente una cosa muy importante para crear todo un grupo, toda una familia en realidad, porque toda esa gente que pasó por el centro quedó algo. Es decir, no es simplemente un lugar donde uno iba a estudiar, había alguna cosa muy fuerte que se creó entre los estudiantes de Ernesto y en realidad, bueno, varios de los que van a participar en ese homenaje o asistir han sido estudiantes de Ernesto. Y entonces él realmente, a través de ese centro donde vinieron estudiantes del mundo entero para trabajar con él, pudo desarrollar esa vena pedagógica que él necesitaba, ¿no? Entonces había el trabajo intelectual, teórico, pero también esa actividad de tipo más pedagógico. Pero bueno, estuvo contento, satisfecho con eso durante un tiempo, pero después, a final de los años 90, cuando las cosas empezaron a cambiar de manera muy positiva en América Latina, América del Sur, en realidad debíamos decir, con la llegada de los gobiernos nacionales populares, bueno, el príncipe Hugo Chávez, en eso empezó realmente a sentir que, bueno, él quería volverse a implicar en las cosas latinoamericanas. Y evidentemente el momento determinante fue la emergencia del kirchnerismo, porque fue el momento en el cual Ernesto, bueno, ya encontró un proyecto con el cual se podía identificar algo que le motivaba, y en ese momento decidió, bueno, hay que crear, es el momento, ha llegado para crear la revista, porque para él era una manera justamente de poder implicarse, intervenir en esos debates que tenían lugar, y quería contribuir más directamente a la reflexión y a la profundización de esas experiencias que tenían lugar alrededor de los gobiernos nacionales populares. Entonces, afortunadamente, gracias a unos apoyos institucionales y también, insisto sobre eso porque fue determinante, a la dedicación de un grupo de benévolos que lo ayudaron a sacar esa revista, salió en 2011 Debates y Combates. Eso en esto fue un momento muy importante de realización, ¿no? Sintió que, bueno, ya había logrado eso que él había estado deseando hacer toda su vida. Por eso es que yo quiero insistir que Debates y Combates es algo que está realmente hace parte. Hemos hablado y la gente en general conoce los libros de Ernesto, pero Debates y Combates es una parte importante de su herencia. Y ya, en realidad, salieron desde el 2011 9 números, el número consagrado a Ernesto es el 9º, y el proyecto, que fue, me parece, realmente realizado con éxito, era de proveer un lugar donde intelectuales y militantes del mundo entero, pero especialmente de América Latina y de Europa, pero no exclusivamente, puedan poner en común sus experiencias y promover una reflexión sobre lo que sería el desarrollo de una nueva izquierda. Eso está realmente en el centro del proyecto de Debates y Combates. Ese número que acaba de salir es el 9º, y realmente me parece que sería muy importante que esa experiencia pueda seguir. En las condiciones actuales, dada la ofensiva que
tenía lugar en Latinoamérica contra esos gobiernos nacionales populares. Es decir, eso, acá la situación realmente ha empeorado. Pero, por otra parte, en Europa están naciendo cosas que nos dan un poquito de esperanza. Hay la emergencia de esos movimientos que quieren realmente reformular el proyecto de la izquierda, Syriza, Podemos, Jeremy Corbyn. Es un momento muy interesante en Europa. Tendremos la oportunidad de hablar de eso más tarde durante esos días. Pero entonces me parece que justamente para poder establecer un punto de comunicación entre estas experiencias, es muy importante que siga existiendo algo como debates y combates. Yo quiero pedirles a todos ustedes que quieren mantener vivo el pensamiento y toda la herencia de Ernesto, que realmente tomen en serio el propósito de contribuir a defender esa revista. Porque Ernesto es lo que les hubiera pedido, es decir, que contribuyan y que escriban y que la difundan. Insisto que para él era una cosa muy fundamental y fue un momento de realización importante la salida de la revista. Bueno, entonces cuento con ustedes para que la mantengan en vida. Una última reflexión. Bueno, estamos acá en Argentina en un mes que es un mes muy importante, porque va a haber unas elecciones que van a ser muy definitorias de lo que va a pasar en ese país. Y Ernesto evidentemente hubiera sido muy implicado, él hubiera sido, bueno, ya me imagino cómo hubiera estado queriendo intervenir, y se identificaba tanto con la defensa del proyecto de Néstor y Cristina Kirchner, que, bueno, hubiera sido también, digamos, durante ese año hubo momentos, eso es una cosa que me hace mucha falta, porque, por ejemplo, lo que pasa en Grecia con Syriza, las elecciones, cuando hubo el plebiscito, bueno, yo tenía que estar mirando sola los resultados y estaba pensando, bueno, realmente si Ernesto hubiera estado acá, hubiéramos estado los dos apasionados. Después lo mismo con lo que pasa con la victoria de Jeremy Corbyn. Bueno, él hubiera estado muy a tanto, ¿no? Estoy segura que él hubiera estado acá en Buenos Aires trabajando. Bueno, ustedes evidentemente saben cuál es la posición que él hubiera tomado en esa lucha que tiene lugar por el momento. Y lo que quiero decir es que hay que seguir su combate. Ya sabrán lo que significa eso.